Llegamos entonces al párrafo 9. En el párrafo 9 encontramos lo siguiente. Entre la urgencia absoluta que evidentemente se impone como imperativo para salvar la situación presente y para evitar el pasaje de una crisis económica mundial a una crisis política mundial que no podría sino desembocar en conflictos militares de dimensiones mundiales, y la necesidad absoluta que consiste en producir un porvenir potencial bajo la forma de una voluntad política y social que rompa con la situación presente, hay evidentemente una contradicción. Semejante contradicción es característica de aquello que atraviesa un sistema dinámico, aquí el sistema industrial y capitalista mundial, cuando entra en mutación. Entonces, bueno, lo primero que vemos es que eh, nuestro filósofo, ¿no? Bernard Stiegler, comprende que esta situación implica una suerte de contradicción, de hecho, una especie de paradoja entre lo urgente y lo necesario. Hay una paradoja allí, o una contradicción entre lo urgente y lo necesario. ¿Qué es lo urgente? Pues lo urgente es salvar el planeta de una hecatombe, ¿no? Eso es lo urgente. Y en esa misma medida, pues, impedir que se dé ese pasaje, ese tránsito, desde una crisis económica mundial hacia una crisis política mundial. Un tránsito que lamentablemente cada día parece estar más cerca, en el sentido de que muchos gobiernos empiezan a asumir posiciones dentro de esa geopolítica o esa política global, y esas posiciones muchas veces ya empiezan a denotar la posibilidad de una confrontación de orden global. De hecho, hay países como Siria que son el terreno, ¿no?, donde se están dando confrontaciones de orden mundial, y hay varios países que toman posiciones respecto de estas confrontaciones. Es inquietante ver cómo de alguna manera Bernard Stiegler en 2009 ya estaba de alguna manera eh, viendo, ¿no?, que era totalmente posible que empezaran a haber confrontaciones de ese orden, y cada vez en el planeta vemos más este tipo de confrontaciones. De hecho, el, el conflicto de Siria ocurre después de 2008 y es la primavera árabe, este estallido social de los países árabes, el detonante para este conflicto, ¿no? Pero sobre todo el mal manejo del gobierno sirio de estos estallidos sociales, ¿no?, que en vez de responder a las necesidades sociales de este momento, lo que hizo fue dar una respuesta militar totalmente desproporcionada que llevó a este conflicto en Siria. Entonces, ¿qué es urgente? Pues es urgente, sin duda, salvar al planeta de una posible hecatombe. Eso es urgente, ¿no? Y en ese sentido, pues, impedir al máximo que las crisis económicas o las crisis sanitarias, que de alguna manera tienen como causa eh, estos problemas propios del sistema industrial de consumo, es impedir que este tipo de crisis escalen hasta llegar a un conflicto geopolítico que pueda afectar al planeta mismo, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, un conflicto entre las grandes potencias, si no es un conflicto que tal vez nos pueda llevar hacia la destrucción misma del hábitat humano sobre la Tierra. Eso es lo urgente, ¿no? Pero de otro lado está lo necesario.
Urgente salvar al planeta de la hecatombe, pero ¿cómo? ¿Cómo se puede salvar al planeta de la hecatombe? Y es allí donde aparece lo necesario. ¿Qué es necesario? Bueno, es necesario, y creo que durante todo el texto se ha hablado de esto, producir un porvenir potencial. ¿Qué significa eso? Pues significa definitivamente empezar a hacer políticas que superen el cortoplacismo, políticas que no sean de corto plazo, sino que permitan la oportunidad de generar metas de mediano y largo plazo que a la vez garanticen un porvenir para las nuevas generaciones, para aquellos que ahora son jóvenes o niños y tendrán que o serán quienes eh, eh, le den frente a los problemas del planeta dentro de los próximos años, ¿no? A las siguientes generaciones es totalmente necesario producir un porvenir potencial, producir metas de mediano y largo plazo que den cuenta de ese porvenir, que aseguren ese porvenir para las nuevas generaciones. Pero ¿cómo se hace eso? Pues solamente se puede hacer bajo la forma de una voluntad política y social. Es la única manera, es decir, la forma real de hacer esto es que haya una voluntad política y social y que esa voluntad política y social rompa con la situación presente. De hecho, los estallidos sociales que se han venido presentando en el planeta después de la crisis de 2008, esas múltiples manifestaciones y movimientos sociales que de hecho después de 2008 se dan en el corazón mismo de Estados Unidos, ¿no? En Manhattan, en Wall Street, el movimiento Occupy Wall Street, pero también los estallidos sociales de los países árabes, digamos que lo que se dio en la Plaza Tahrir, en Cairo, que finalmente terminó con algo totalmente inesperado y fue el derrocamiento de una dictadura, pero también los movimientos en España, en Francia, en España las indignadas, por ejemplo, en Francia los cascos amarillos, en Islandia la revolución de las cacerolas, aquí mismo en Colombia los movimientos estudiantiles, de profesores, de campesinos, de camioneros, de indígenas. Todo esto da cuenta de una transformación de la voluntad política. Por ejemplo, en Colombia se ha empezado a ser más evidente que la corrupción es un problema que tiene que sanarse y para eso tienen que construirse políticas de corto, mediano y largo plazo que permitan sanar esa enfermedad que tiene nuestro país y muchos otros países, que es la corrupción, una enfermedad que impide una voluntad política que cambie el complejo consumista de explotación masiva por un complejo distinto que dé cuenta, por ejemplo, de una inversión en el deseo común a través de la filia y que sea esa inversión la base de un nuevo tipo de inversión económica. Entonces, sin duda hay una contradicción entre lo urgente, que es evitar la hecatombe política, la hecatombe ecológica, la hecatombe social, es decir, hecatombe, entiéndase, casi que la destrucción, ¿no? La imposibilidad de construir algo nuevo. Hay que impedir esa hecatombe planetaria. Pero para ello es necesario, primero, generar políticas a mediano y a largo plazo y empezar a reducir esas políticas de corto plazo. Producir un porvenir potencial, un sistema económico estable que la única manera de que haya eso es justamente cuando hay políticas de largo plazo que tienen medidas en el mediano, en el corto, el mediano y el largo plazo para hacerlas posibles.
Y de otro lado, pero a la vez, ¿no? A la par, de manera paralela, se tendrá que construir una nueva voluntad política y social que rompa con la situación presente en la medida en que ya no busca una inversión del deseo egoísta, sino que estará en busca de una inversión del deseo común y de atender aquellos problemas que tienen que ser vistos como problemas comunes, así como la corrupción, problema común, la sobreexplotación, problema común, la pobreza y la pobreza extrema, un problema común, entre otros distintos problemas comunes a los que tendría que atender esta nueva voluntad política y social que desde el punto de vista de los movimientos sociales, de las manifestaciones y de las transformaciones sociales que se están dando en nuestro tiempo, tiene que entenderse también que allí están haciendo una nueva voluntad política que está más atenta, por ejemplo, a la corrupción, que está más atenta a los problemas, que contrario a lo que proponía el modelo de reactivación vía inversión a la francesa, que era justamente la negación de la crítica, contrario a ello, lo que busca justamente es poner en cuestión cuáles son los problemas, tratar de verlos, cuáles son los factores que nos llevan de una crisis a otra y tomar medidas frente a ellos. Eso es lo que realmente implica la posibilidad de una voluntad política y social que rompa con la situación presente. Ahora bien, este filósofo francés va a decir lo siguiente respecto de esta contradicción, porque es una contradicción. De un lado está lo urgente, eso es algo que se tiene que hacer ya, ¿no? Que se tiene que empezar ya. Y es salvar el planeta de una hecatombe política, una hecatombe ecológica, una hecatombe social. Es salvar el planeta, eso es urgente. Pero de otro lado está lo necesario, y lo necesario ya no tiene que ver con el corto plazo del urgente, sino con el mediano y largo plazo. Lo necesario es producir un porvenir potencial y en ese sentido producir una voluntad política y social que pueda generar medidas de mediano y largo plazo y estabilizar el sistema, hacerlo estable, para que no caigamos nuevamente en otra crisis de orden planetario tal y como la que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y entonces esta contradicción entre lo urgente y lo necesario, dirá Stigler, que es la característica no de un sistema dinámico en destrucción, aunque podría darse si continuamos sin crítica, porque si continuamos sin crítica, lo más probable es que lo tóxico y autodestructivo de este sistema acabe con el sistema y nos acabe a nosotros, ¿no? Pero no se trata de que el sistema esté destruyéndose o que sea la destrucción de todo, sino más bien que estamos ante una mutación, ante un cambio, ante una transformación del sistema industrial consumista. Y eso lo que realmente implica es que ese sistema debe convertirse más bien en la base de una nueva política, de una nueva forma de hacer las cosas que busque estabilidad y que busque un porvenir, que tenga medidas hacia el futuro y por lo tanto que haga posible mantener el equilibrio económico, político, ecológico, social, sanitario, etcétera, etcétera, mantener ese equilibrio en el largo plazo. Estamos ante un cambio, ante una transformación. Si esa transformación no se hace, si se sigue impidiendo la crítica, lo único que podría ocurrir es que el sistema sin crítica, sin atender a los problemas, sin saber cuáles son los factores que nos llevaron hasta acá, puede escalar en su misma toxicidad y autodestrucción y acabarlo todo. Pero si por el contrario permitimos que la crítica
revele cuáles son los factores que se deben solucionar, cuáles son las soluciones que se deben empezar a desarrollar, cuáles son las medidas que se deben empezar a imponer. Si hacemos esto a través de la crítica, entonces estaríamos ante la transformación del sistema industrial tal y como lo conocemos. Es decir, que ese sistema industrial capitalista mundial, sin duda, tendría que transformarse. Y esa transformación, vuelvo a decirlo como en el video pasado, no significa pasar al comunismo o al socialismo, dado que el comunismo y el socialismo tienen una naturaleza dictatorial, totalitaria, no democrática. Para que haya comunismo se requiere de un partido comunista que dé las órdenes, que diga qué hacer. Lo que se busca acá es un sistema democrático, por lo tanto, el sistema industrial capitalista sirve como base para ese sistema democrático. Pero requiere la crítica, requiere saber cuáles son los factores que en él tienen que corregirse y qué es lo que se debe corregir. Hemos visto también en el transcurso de ese 2008 hasta acá que han habido ciertas correcciones, pero no se han dado de la manera en que deberían darse. Es decir, sí, hay algunos acuerdos, como el Acuerdo de París, acuerdos que buscan empezar a mitigar, por ejemplo, los daños ecológicos, que buscan empezar a reducir el calentamiento global y por lo tanto la emisión de gases de efecto invernadero. Pero en la medida en que no se transforme la voluntad política por una voluntad política y social, en la medida en que no se haga la suficiente inversión para poder estabilizar el sistema, y entonces allí también hay una inversión pública sin duda, en los sistemas de salud, en los sistemas de educación, en los sistemas de transporte, de servicios, etcétera. En la medida en que no se piense de esa manera y se siga pensando solamente en el consumo y en explotar para producir más, para vender más y para consumir más, en la medida en que no se cambie eso y esa explotación pueda empezar a regularse, pues vamos hacia la hecatombe. La medida en que no hayan cambios y no se pueda incorporar la crítica, tendemos hacia la hecatombe. En cambio, en la medida en que hayan cambios, por eso mutación, ¿no? En la medida en que hayan cambios, que se incorpore la crítica, que se puedan pensar cuáles son los factores que son nocivos, en el que se puedan pensar cuáles son las medidas que se deben tomar frente a esos factores, en esa misma medida estaríamos ante la posibilidad de una verdadera transformación del sistema económico para hacerlo más estable y para dar la posibilidad de que las siguientes generaciones puedan continuar viviendo y tengan unos niveles de bienestar suficientes como para decir que vivimos bien y en armonía con el planeta y con nosotros mismos como sociedad.